segundos básicos. Un gusto volver a reencontrarnos en esta su clase de la asignatura de lenguaje y comunicación. El día de hoy realizaremos la clase número 4 de esta, la última fase de aprendizaje. Así que niños, con toda la energía, con todo el power, a realizar la clase de hoy. Como en todas nuestras clases, nos encomendamos a nuestro Padre y Fundador, San Marcelino Champagnat, y sobre todo en este mes tan importante para todos los maristas, que es el mes de María. Así que niños, nos encomendamos a Él junto a nuestra buena Madre, María. Entonces, niños y niñas, damos inicio a esta, la última clase de la fase 4 de aprendizaje. Comenzamos. El objetivo del día de hoy es para desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. Lo haremos trabajando en las clases 37 y 38 de nuestro texto Leo Primero, Segundo Básico. El primer texto que trabajaremos el día de hoy es para desarrollar la comprensión oral y utilizaremos la estrategia de predecir. Es decir, vamos a pensar de qué se puede tratar el texto o qué va a ocurrir después. Esto lo hacemos usando las pistas que me da el texto y también lo que ya sé sobre un tema. Recuerda que los buenos lectores hacen predicciones para comprender mejor lo que están leyendo. Por ejemplo, voy a predecir de qué se tratará este texto. Y si observamos la portada, lo primero que vemos es el título. Mi primer gran libro de los ¿por qué? Entonces, niños, vemos que aparecen imágenes de animales, de globos aerostáticos, de comidas. Acá está, de comidas como el brócoli, por lo que creo que este texto me entregará alguna información sobre distintas cosas. Usé las pistas que encontré en el texto y también mis conocimientos para hacer una predicción. Veamos, después de la lectura, si ésta se cumple. Niños y niñas, ¿han visto alguna vez un arco iris? ¿Cuándo lo viste? ¿Y cómo estaba el clima ese día? Hoy, niños, vamos a escuchar el texto ¿Por qué vemos el arco iris? También vamos a utilizar la estrategia de estructura del texto y vamos a observar de la manera en que está escrito. Y así podemos continuar haciendo estas predicciones para también saber el tipo de texto que es. Entonces, niños y niñas, los invito a escuchar atentamente el primer texto que trabajaremos el día de hoy. ¿Por qué vemos el arco iris? Vamos a escuchar un texto extraído de mi primer libro de los por qué, de Amy Childs, de National Geographic Kids. Comencemos. ¿Por qué vemos el arco iris? El arco iris siempre causa admiración. Se forma con la luz del sol y agua. Cuando acaba de llover o está a punto de llover, hay agua en el aire. Millones y millones de gotas de agua, como lo hemos aprendido en las clases de ciencias naturales sobre el ciclo del agua. Cuando el sol ilumina esas gotas, la luz se descompone y vemos todos los colores que lo forman. Los colores de la luz del sol son rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, añil y violeta. Cuenta una leyenda irlandesa que al final del arco iris hay una olla llena de oro. La luz del sol colorea nuestro mundo. La luz se propaga en línea recta, pero cuando se encuentra con un obstáculo, puede rebotar, descomponerse o ser absorbida. La luz está hecha con los colores del arco iris. Vemos la luz del sol de color blanco y cuando rebota vuelve hacia nosotros del mismo color, blanco. Cuando la luz es absorbida, desaparece y vemos la oscuridad. Cuando la luz se dispersa o se descompone, vemos todos los colores. La próxima vez que estés ante una cascada o un gran surtidor de agua, colócate con el sol detrás de ti. Podrás ver un arco iris por el chorro de agua. Experimento. Crea un arco iris. Podemos hacer un arco iris con agua y luz del sol. Necesitarás un vaso lleno de agua, una hoja de papel blanco, lápices de colores. 1. Coloca el vaso de agua en el borde del alféizar de una ventana un día que haga sol. 2. Pon una hoja de papel en el suelo cerca del vaso. 3. Ve moviendo el vaso o el papel hasta que veas el arco iris reflejado en el papel. 4. Con lápices de colores, calca sobre el papel los colores del arco iris. Qué interesante, niños y niñas, este texto que acabamos de escuchar y además relatado por la tía Sabrina, quien a través de sus clases de ciencia hemos aprendido mucho sobre estos fenómenos naturales. ¿Y cómo estuvieron las predicciones? ¿Se trataba de un texto que nos da información sobre distintas cosas? Sí, cierto. Entonces podemos decir que es un texto informativo. ¿Y te diste cuenta de la forma en que estaba escrito, en su estructura? Sí, cierto. Está escrito en párrafos. Entonces, tenemos que tener mucha claridad que el texto informativo está escrito en párrafos y nos informa o explica algo. Nos ayuda a aprender más sobre un tema, a diferencia de un cuento, que es un texto narrativo. El texto informativo no cuenta una historia. ¿Y qué color del arco iris te gusta más? Coméntalo con el adulto que te acompaña. Luego, para profundizar la comprensión de este texto, vas a desarrollar la actividad número 1 de la clase 37, donde debes completar con el autor del texto. Y la actividad número 1 de la clase 38, donde vas a comentar las preguntas que ahí aparecen con el adulto que te acompaña. Las preguntas son: ¿por qué salen los arcoíris? ¿Y por qué se dice que al final del arco iris hay una olla llena de oro? El segundo texto que trabajaremos el día de hoy también habla de colores y de la naturaleza. Y comenzamos con las predicciones. Tenemos el título: Los colores de la mariposa. Entonces, niños, ¿de qué crees que se tratará este texto? Fíjate en las ilustraciones que lo acompañan. Entonces, ¿de qué tratará? Te invito ahora a que te pongas muy cómodo para que puedas escuchar y también leer este segundo texto. Recuerda que sigues la lectura
con el dedo y también lo puedes ir leyendo junto conmigo. Entonces, niños, los invito a escuchar atentamente nuestro segundo texto, Los colores de la mariposa. Los colores de la mariposa. En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores, les tocaba a ellas ser pintadas, y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente. Por eso se les llama flores de un día, y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de diferentes formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. ¿Cómo te fue con las predicciones? ¿Se trataba de lo que pensaste o de lo que creías? ¿Y qué tipo de texto es el que leímos, niños y niñas? Por su forma, por su estructura. Está escrito en párrafos, ¿cierto? Te quiero contar, niños, que esta es una historia que se ha narrado de padres a hijos de manera oral. Lo que se cuenta es generalmente sobre algo que explica un hecho sobrenatural. Por ejemplo, cómo se formó un pueblo, etc. Este texto, niños, es una leyenda. Tal vez por la forma en que está escrito o como narraba una historia, pensaste que era un cuento. Pero no es así. Es algo que cuenta sobre un hecho natural, que nos da una explicación. Entonces, niños y niñas, este texto es una leyenda. Es decir, es una narración fantástica que intenta explicar algo real. Fantástica significa que es inventada. Por ejemplo, el origen de un pueblo, fenómenos de la naturaleza como el viento, truenos y el arco iris, como el texto que acabamos de escuchar. También características de animales y de plantas. Y generalmente, niños, se transmiten de forma oral a través de los años. Eso significa que un abuelito se lo contó a su nieto y ese nieto después creció y se lo contó a otra persona y a través de los años fue contándose de generación en generación. Mira, hay hartas leyendas que conocemos. Por ejemplo, la Añañuca, que da una explicación de cómo es esta flor. Tenemos también el caleuche, la leyenda del pez dorado o la leyenda de Copi Hue. Entonces puedes investigar y puedes leer, niños, ahora leyendas. Yo sé que a ti te gustan mucho. Luego, niños, vamos a comenzar a trabajar en la página 45, en la clase 37, en la actividad número 2. Y niños,
dice, ¿por qué las mariposas son coloridas? Puedes dar respuesta extrayendo esta información del texto que escuchamos. Luego, para profundizar este nuevo texto, que es una leyenda, vas a completar la definición con las palabras que ahí aparecen, inventada o hecho. Y quedaría entonces, una leyenda es una historia bien inventada que explica un hecho real. Luego, niños, en la página 47 vamos a trabajar el vocabulario. Y en el texto apareció una palabra que se utilizaba en esta oración. Las esparció sobre los pétalos de las flores. ¿Y quién sabe lo que significa la palabra esparció? ¿Sabes qué hice? La busqué en el diccionario. Y esparcir significa separar o extender lo que está junto o amontonado. Y mira, además aparecen palabras similares como separar, desparramar, etc. ¿Qué tienes que hacer tú? Cambiar la palabra que está en verde, o sea, esparció, por otra que signifique lo mismo. Y la debes escribir ahí. Esa palabra es un sinónimo, porque significa lo mismo que esparció. Luego, para profundizar la comprensión lectora, vas a responder a 2 preguntas. ¿Por qué las mariposas se sintieron tristes? Esta información la extraes del texto. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con punto. ¿De dónde crees que habrá sacado Dios las pinturas para pintar los pétalos de las flores? Responde en la línea. Luego, niños, vamos a comparar la explicación de una leyenda con la de un artículo informativo. Y esto está en la página 48. Esto es lo que vamos a completar, donde vamos a comparar la leyenda con un artículo informativo. Lo primero es el propósito. La leyenda, el propósito es contar una historia inventada para explicar un hecho real. ¿Y cuál es el propósito del artículo informativo? Contar algo. No es contar, es informar. Muy bien, lo escribes acá. Luego, la explicación. El artículo informativo es real. ¿Y la leyenda es real o inventada? Inventada, muy bien, lo escribes acá. En la actividad número 5, niños, vamos a recordar el cómo son. Recuerda que en la clase pasada vimos algunas palabras que describían cómo son los sustantivos. Y a esas palabras les llamamos adjetivos calificativos. Entonces, aquí vas a escribir ¿cómo son las flores? Vas a escribir un adjetivo. ¿Cómo son o cómo es el perro? Vas a escribir un adjetivo calificativo. Y las mariposas son otro adjetivo calificativo. Y luego vas a completar la definición de adjetivo calificativo. Las palabras que dicen cómo es una persona, animal o cosa se llaman adjetivos. Expresan características de los sustantivos. Muy bien. Y luego, niños, el ticket de salida, donde vas a escribir 3 adjetivos para describir un conejo. Mira, yo aquí te puse una imagen de un conejo, pero tú puedes dar otras características y la escribes acá. Luego, niños, pasaremos a la clase 38 en la página 49. La actividad número 1 ya la comentamos, por lo tanto vas a comenzar desde la actividad número 2, respondiendo una pregunta y leyendo, niños, nuevamente los colores de la mariposa. Recuerda que la puedes escuchar
nuevamente del video o leerla y siempre seguir la lectura con tu dedo, para luego pasar al vocabulario. Dice, invitaron a la mariposa a posarse un largo rato sobre sus pétalos. ¿Y qué significa la palabra posarse, niños? Ponerse sobre un lugar, sí, cierto, bien. Entonces aquí puedes imitar cómo se posa la mariposa sobre los pétalos de una flor. En la página 50 vas a realizar las actividades que tienen que ver con la comprensión de la lectura. Responder preguntas como ¿qué le sucedió a Dios después de pintar las flores? Recuerda marcar solo una alternativa. ¿Y qué idea tuvieron las flores para ayudar a las mariposas? Lo escribes acá. Si no lo recuerdas, ya sabes que debes volver al texto y buscar la respuesta. Escribir comenzar con mayúscula y terminar con punto. Y luego vas a ordenar esta secuencia, colocando 1 a lo que pasa primero, 2 a lo que pasa después, 3 a lo que continúa pasando y 4 al final. Recuerda que debes seguir el orden que indica el autor. En la página 51 continuamos trabajando con los adjetivos. Entonces van a escribir 2 adjetivos para este sustantivo. Manzana, 2 adjetivos. Gato, 2 adjetivos. Entonces, luego vas a completar esta definición de adjetivo. Y terminamos con el ticket de salida número 38. Y vas a marcar con una X a la pregunta. ¿El texto que leíste esta semana o en esta clase es un poema, una leyenda o un cuento? Vas a marcarla y luego vas a escribir por qué. Argumenta por qué elegiste esta alternativa. Felicitaciones, queridos niños y niñas. Han realizado un excelente trabajo. En realidad ha sido un año distinto, ha sido un año difícil, pero han aprendido y han aprendido mucho. Así que yo estoy contenta con todos los logros que han obtenido durante este año. No olvides enviarme estos 2 últimos tickets de salida a tus profesoras tutoras. Y niños, continuar practicando la lectura. La lectura se practica a diario, todos los días un ratito, porque si no se olvida, niños. Y esto nos va a ayudar mucho a avanzar en todas las asignaturas. Así que el compromiso, niños, de continuar trabajando. Nos quedan 2 clases más que son las de repaso de esta última fase. ¿Y qué les puedo decir? Felicitarlos por toda su dedicación, su esfuerzo, y no tan solo ustedes, sino que a las familias que los acompañan. Así que niños, terminamos, felices, los quiero un montón y nos vemos. ¡Chao!